En este tercer video sobre los métodos diagnósticos de la infección por SARS-CoV-2 vamos a hablar de las pruebas antigénicas. A diferencia de las pruebas de PCR que buscan replicar pequeñas trazas de material genético del virus para hacerlo identificable, las pruebas antigénicas se basan en la identificación de proteínas particulares del virus por sí mismas, sin realizar una fase de replicación. Los médicos utilizamos pruebas antigénicas para la identificación de diversos procesos infecciosos, como por ejemplo para el diagnóstico de influenza o el diagnóstico de la faringitis estreptocóxica. La ventaja de esta prueba es que, dependiendo de la metodología de las mismas, se pueden realizar de forma rápida, incluso en una oficina, sin necesidad de equipos electrónicos particulares, además de que tienen un costo mucho más bajo. El problema con estas pruebas cuando se compara con la prueba de PCR es que, aunque pueden llegar a ser tan específicas como la de PCR, la sensibilidad tiende a ser comparativamente menor. En los actuales momentos, por lo menos en los Estados Unidos, contamos con pruebas antigénicas que necesitan un cierto equipamiento, aunque mucho menos costoso que el de PCR, y pueden ser fácilmente realizables. Las más conocidas aquí son las pruebas antigénicas de Abbott, el Binax Now, el Vector System de Becton Dickinson Company y la prueba Sofia 2 de Quidel Corporation. Estas pruebas tienen una especificidad que se acerca al 100%, pero las sensibilidades variables pueden estar entre el 87 y el 97% cuando se compara con la prueba de PCR como prueba de oro. Y muy importante, en condiciones ideales, además que las determinaciones se han realizado en individuos seleccionados. Otro aspecto muy importante es que estas pruebas han sido autorizadas para uso en pacientes sintomáticos. Debido a su más baja susceptibilidad, se recomienda que en pacientes sintomáticos con prueba antigénica negativa deberían recibir una prueba secundaria con PCR para descartar que realmente no tengan el diagnóstico de SARS-CoV-2. Se ha creado una gran expectativa sobre el uso de pruebas antigénicas de forma diagnóstica, sobre todo cuando hay una alta demanda. Esto se debe en parte a que se considera que estas pruebas pudieran ser generadas en gran cantidad, a bajo precio, nos referimos a $1 o menos, aunque actualmente la menos costosa está alrededor de los $5, y la posibilidad de que puedan utilizarse muestras de saliva para hacer la prueba. Sin embargo, en los momentos actuales no hemos llegado a ese nivel todavía. Uno de los planteamientos más discutidos es que se sugiere que su uso masivo pudiera facilitar la apertura de las actividades sociales durante esta pandemia al permitir pruebas repetidas en individuos asintomáticos. Recordemos que, como dije anteriormente, la data no es fuerte con respecto a pacientes asintomáticos y la recomendación es que sea usada en pacientes solamente sintomáticos. Y es que las pruebas antigénicas necesitan la presencia de una más alta cantidad de virus que las pruebas de PCR para hacerse positivas. La teoría y los modelos matemáticos sugieren que la positividad de la prueba antigénica tendría mejor correlación con el periodo de transmisibilidad del virus. Esto es porque la prueba de PCR puede ser positiva a una muy baja cantidad viral, digamos alrededor de 300 partículas por mililitro, y la cual no es conducente todavía a una transmisibilidad. Pero la carga viral va a aumentar rápidamente en un periodo previsible en las siguientes 24 horas. Entonces se piensa que se necesitan millones de partículas virales por mililitro para lograr iniciar el periodo de transmisión. Por lo tanto, las pruebas antigénicas serían positivas a un nivel de virus mucho más alto, pero al que se llega rápidamente, y entonces concordaría mejor con el periodo de transmisibilidad. Asimismo, serían negativas más rápidamente cuando la carga viral baja y el periodo de transmisibilidad después de la infección también disminuye. La ventaja por su parte sería que tendrías el resultado inmediatamente en vez de esperar por una prueba de PCR que, dependiendo de la demanda, puede tardar en llegar unos cuantos días, a veces 7 u 8 días, y una vez que obtengas el resultado ya ha pasado el periodo de transmisibilidad del individuo, lo cual hace que el resultado mismo sea inútil. Los científicos que apoyan la idea del uso de pruebas antigénicas rápidas de forma seriada sugieren que si, por ejemplo, estas pruebas fueran aplicadas en escuela, uno podría hacerle pruebas a los niños diariamente o interdiariamente y nos permitiría identificar rápidamente cuando un niño se encuentra en periodo de transmisibilidad para proceder a su aislamiento. De hecho, aunque existe actualmente muy poca data sobre el uso de estas pruebas en individuos asintomáticos, como dije anteriormente, las mismas están siendo utilizadas en el curso de las temporadas actuales de fútbol americano en college y ahora actualmente sin mayores problemas. El ideal para que los que proponen el uso de estas pruebas que pueden realizarse masivamente es que se puedan utilizar incluso en los hogares, de forma que cualquier persona que tuviera una prueba positiva procediera a su aislamiento. Sin embargo, no está muy claro que este ideal máximo se vaya a cumplir
Y si en realidad tuvieran disponibles las pruebas, queda mucha duda de que la comunidad fuera lo suficientemente responsable para realizarse las pruebas repetidas durante periodos en los que están asintomáticos y autoaislarse cuando la prueba está positiva. De hecho, generalmente los pacientes tienen dificultad para tomarse los medicamentos y la pandemia nos ha demostrado lo difícil que es lograr que la población siga medidas básicas de salud pública como el distanciamiento social o el uso de mascarilla. De hecho, y vamos a declararlo aquí, y similar a la situación de prueba de PCR, el uso de estas pruebas de determinación antigénica no son sustitutos de uso de la mascarilla o del distanciamiento social o de evitar interacciones en espacios cerrados y poco ventilados. Finalmente, otro punto. Cuando una prueba de este tipo se realiza en poblaciones con muy baja prevalencia de enfermedad, digamos que la prevalencia sea menos del 5%, lo cual es potencialmente factible sobre todo cuando evaluamos procesos de depistaje en pacientes asintomáticos, pueden darnos un alto número de resultados falsos positivos que podrían también ser necesarios de requerir una segunda prueba confirmatoria para evitar aislar a pacientes que no tienen enfermedad. Como vemos, la implementación de estas pruebas implica una serie de consideraciones analíticas para evitar cometer errores importantes.